Buenas. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema 2 de la unidad 2 respecto a los procesos metabólicos. Y el tema 2 ya se refiere a lo que es la nutrición autótrofa, que es una nutrición el cual la lleva a cabo el reino vegetal principalmente, y se lleva a cabo mediante el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de nutrición autótrofa y básicamente lo puedo encontrar tanto en plantas como algas y otros organismos fotosintéticos. En resumen, la fotosíntesis va a utilizar la energía luminosa y la va a transformar. Esta energía luminosa se va a captar a través de las hojas verdes de las plantas y la va a transformar en energía química con la finalidad de la planta producir su propio alimento, y en este caso sería la glucosa. El proceso de la fotosíntesis es sumamente necesario para nosotros purificar nuestra atmósfera de gases que son tóxicos para los seres vivos, como es el dióxido de carbono. Y además, el proceso de la fotosíntesis en sí, al llevarlo a cabo las plantas funcionan como los productores primarios de toda la cadena trófica del ecosistema, siendo una de las fuentes de nutrientes principales para los organismos consumidores. Aquí podemos ver rápidamente todo lo que requiere una planta para hacer la fotosíntesis, desde el sol o la energía lumínica, el pigmento fotosintético clorofila, del cual vamos a hablar más adelante, así como el CO2 que proviene de la atmósfera y es eh, ingresado a la planta, y la planta libera oxígeno a través de la fotosíntesis. Este proceso de la fotosíntesis es un proceso sencillo y se van a necesitar cuatro cosas principales. El dióxido de carbono, que entra a través de unas estructuras llamadas estomas, que vamos a ver más adelante. El agua, que puede entrar de dos formas, tanto a través de la absorción de agua a través de las raíces, así como a través de los estomas en forma de vapor de agua. La energía lumínica, que usualmente lo ideal es que venga del sol, y los pigmentos fotosintéticos, que en este caso la clorofila viene siendo el pigmento fotosintético principal. Sin embargo, hay otros pigmentos fotosintéticos como los carotenos y las xantofilas. Y aquí tenemos una representación gráfica de todo lo que debe entrar a la fase luminosa, cómo sale oxígeno, y de la fase luminosa va a entrar ATP a la fase oscura, dióxido de carbono va a entrar por otra vía para liberar agua y azúcares. Ahora vamos a ver este proceso un poco más en detalle. Si falta alguno de estos componentes, la fotosíntesis no va a ocurrir. Esta fórmula que está acá, ustedes deben conocerla con detalle, ya que es la fórmula general que explica la fotosíntesis, la cual, si la detallamos, dice que para la fotosíntesis se requieren 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. A su vez, la energía del sol la capta la clorofila para producir glucosa, una molécula orgánica, y 6 moléculas de oxígeno. Aquí hay otra representación breve de esa fórmula de forma ilustrativa. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis, además de ocurrir en las hojas verdes de las plantas, estas hojas tienen un tejido que todas las células de ese tejido es rica en el organelo cloroplasto. Debemos conocer las partes del cloroplasto. El cloroplasto es un organelo que tiene doble membrana, como pueden ver en la imagen, tiene una membrana externa y una membrana interna. También tiene unas estructuras de saquitos apilados que en su conjunto, esta estructura se llama grana, pero cada saquito apilado es conocido como un tilacoide, y los tilacoides tienen un espacio interno que se le llama lumen. En los tilacoides es donde ocurre una de las etapas de la fotosíntesis, mientras que la segunda etapa de la fotosíntesis ocurre en el medio interno del cloroplasto llamado estroma. Debemos conocer estas partes del cloroplasto para poder entender todos los procesos que voy a mencionar a continuación. Entonces, la fotosíntesis se caracteriza por tener dos etapas o dos fases. Una que depende de la luz, eso quiere decir que ella solo ocurre cuando la planta está en presencia de luz solar, y otra que es independiente de la luz, que vamos a ver posterior a esta. La fase luminosa o dependiente de luz también es conocida como el ciclo de Hill, y ello ocurre específicamente en los tilacoides
dentro de los cloroplastos. ¿Y qué es lo que pasa en esta fase? En esta fase, la energía luminosa es captada por la clorofila y además de esto, esta energía luminosa provoca una reacción que se le llama la fotólisis del agua, que podemos ver en esta imagen aquí abajo a la derecha. Mediante la fotólisis del agua, la luz entra en contacto con el agua y rompe la molécula del agua, produciendo dos iones hidrógenos y un ion de oxígeno, y liberando dos electrones. Estos dos electrones pasan a su vez al próximo paso fotosintético. Sin embargo, ese oxígeno se libera y esos iones hidrógenos lo va a terminar acoplando la molécula nicotidamina adenina dinucleótido fosfato. Esta es una molécula transportadora de los hidrógenos y esos hidrógenos que se liberan de la fotólisis del agua lo capta esta molécula, la NADP, para formar NADPH. Y esto es uno de los productos de la fase luminosa. Repitiendo, todo esto ocurre en la membrana de los tilacoides. Entonces, si vemos más o menos esta imagen, podemos ver que la energía luminosa es captada por las hojas y también hay producción de oxígeno y absorción de dióxido de carbono durante la fase luminosa. Adicional a esto, también la planta está haciendo respiración celular en los lugares donde no llega la luz, por lo que hay liberación de oxígeno y consumo de CO2 también a un nivel de las raíces, además de absorción de agua y minerales que necesita la planta para funcionar. Entonces, viendo el cloroplasto un poco más de cerca con respecto a la fase luminosa, recuerden que dentro del tilacoide o el lumen del tilacoide es donde ocurre el proceso de fotólisis del agua y como pueden ver un tilacoide aquí afuera, el agua ingresa al tilacoide donde a través de la luz me libera dos iones de hidrógenos y me libera oxígeno molecular al estroma y luego ese oxígeno molecular es enviado fuera de la planta para ser liberado por los estomas. Ahora, la fase oscura o la fase independiente de la luz también es conocida como el ciclo de Calvin y esta fase ocurre posterior a la fase luminosa y ocurre cuando la planta no está expuesta a la luz solar. Y una de las primeras cosas que ocurre en esta fase es que se tiene que captar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se capta es un dióxido de carbono atmosférico. Es un dióxido de carbono que proviene de la atmósfera. Y este carbono, una vez se capta, hay una molécula que se llama rubisco, que es el que se encarga de captar esas moléculas de dióxido de carbono que entran a través de los estomas y llegan hasta el cloroplasto. Una vez esa molécula de dióxido de carbono se capta, yo sé que esta imagen tiene muchos componentes, pero le voy a tratar de detallar qué es lo que tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención a la captación de estas 6 moléculas de dióxido de carbono y agua por la molécula rubisco. Esta molécula me fija el carbono y me forma un carbohidrato inicial llamado fosfoglicerato o fosfogliceraldehído. Con el ingreso se gasta energía en este proceso de producción de alimentos. Aquí hay un gasto de ATP. Fíjense cómo ocurre una fosforilación donde el ATP se convierte a ADP por gasto energético. Y aquí me entran 12 moléculas de la NADPH, que aquí es donde me entran los 12 hidrógenos que yo necesito para formar mi primera molécula intermedia, mi carbohidrato intermedio de 3 carbonos, que se llama fosfogliceraldehído, el cual su libro coloca como PGAL. Una vez se forma este 3-fosfogliceraldehído, un carbohidrato de 3 carbonos, este se une a otro fosfogliceraldehído para a su vez formarme la molécula de glucosa. Y luego esa molécula de glucosa se almacena en los amiloplastos en forma de almidón. Les voy a dejar esta presentación para que detenidamente vean la imagen del ciclo de Calvin y traten de sacar las cosas que son las más importantes. Lo más importante aquí son estos 6, a partir de estos 6 carbonos del dióxido de carbono son los que se usan para formar la glucosa y
estos hidrógenos que me transportó el NADPH son los que se usan para formar la molécula de glucosa en sí. Entonces, para cerrar el tema de la fase oscura, el resultado va a ser una glucosa de 6 carbono y esta glucosa a su vez se va a usar para sintetizar o formar otras azúcares más compuestas como los disacáridos, polisacáridos que tienen un sinnúmero de funciones en la planta. Y todo este proceso, a modo de recordatorio, toda esta azúcar que se produce en las hojas de la planta, se va a distribuir eh, por medio del floema. En las hojas verdes de las plantas yo estoy produciendo altas concentraciones de azúcar. ¿Y qué es lo que pasa? Esas azúcares que se producen en la fotosíntesis tienen que ser distribuidas a toda la planta. Entonces las plantas tienen un sistema vascular o unos vasos de conducción que corresponden a su tejido vascular, que es un tejido muy similar a nuestros vasos sanguíneos, y estos tejidos se encargan de distribuir todos los nutrientes a todas las partes de la planta, los tallos, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, todo. Y estos vasos conductores se llaman xilema y floema. El xilema se encarga de transportar el agua y nutrientes desde el suelo hasta lo más alto de las hojas. Recuerden que la planta produce su propio alimento a través de la fotosíntesis, que es principalmente el carbohidrato glucosa. Sin embargo, las plantas todavía necesitan minerales, necesitan agua que ellas adquieren del suelo por medio de las raíces. Y el xilema se encarga de distribuir todos estos nutrientes que se absorben por las raíces a toda la planta. Y el floema es el otro sistema de transporte que es el que se encarga de distribuir todos los productos de la fotosíntesis desde las hojas a todas las otras partes de las plantas, incluidas las raíces, las flores y todo. Entonces, estos dos sistemas o vasos de conducción es sumamente importante que lo conozcan porque básicamente son los medios de transporte de nutrientes de las plantas. Y aquí para finalizar el tema de fotosíntesis, le dejo un video sobre las etapas y no se olviden de revisar el cuadro de la página 51 que tiene un resumen de todos los procesos de la fase oscura y fase luminosa que deben entender.